Listo. Buenas tardes, nosotros somos de la carrera de Ingeniería Industrial de la materia Estadística Inferencial 2. Hablaremos sobre el diseño de un arreglo experimental. El equipo está conformado por Osuna Rodríguez, Quintana Ramos, Vera Salas y Félix Landey. Principalmente les vamos a hablar sobre los materiales que se utilizaron para la planeación de los cupcakes que utilizamos para el diseño experimental. Se utilizaron 3 cajas de distintos sabores de harina. El principal es chocolate, vainilla, red velvet. También utilizamos queso crema. En ese caso nos optamos por la opción de queso Filadelfia de 400 gramos, 800 gramos de mantequilla sin sal, aceite vegetal, 7 huevos, 2 bolsas de 500 gramos de azúcar glass, colorante artificial sabor a uva, betún de chocolate ya hecho y polvo para hornear y perlas de dulces para colorar. Las herramientas que utilizamos para elaborar dichos cupcakes fueron una batidora, un bol o recipiente donde se pueda batir la mezcla, 2 moldes para cupcakes, horno de estufa, capacillos, palilla mezcladora, bol para batir los betunes artesanales, mangas pasteleras, puntas de diferentes formas, guante especial para el horno y palillos de madera. Los ingredientes que utilizamos para la harina de chocolate fue 1 taza y media de agua, 1 taza y media de aceite vegetal, 2 cucharadas de polvo para hornear y 4 huevos. Por otro lado, para la harina de red velvet se utilizó 1 taza y un cuarto de agua, un cuarto de taza de aceite, 1 cucharada y media de polvo para hornear y fueron 2 huevos. Los ingredientes para la harina de vainilla fue 1 taza y un cuarto de leche, 1 taza, medio cuarto de taza de aceite vegetal, 1/3 de cucharada de polvo para hornear y 2 huevos. Para la preparación de las 3 harinas se utilizó el mismo procedimiento, que el primero sería colocar los capacillos de cada uno de los espacios disponibles en los moldes, el segundo sería llenar los capacillos con la mezcla de la harina seleccionada con la cantidad máxima de 1/2 de altura del capacillo. El tercero sería precalentar el horno de una temperatura de 198 grados centígrados durante 15 minutos. El cuarto sería, una vez precalentado el horno con el guante especial para hornos, se ingresarán los moldes ya con los capacillos con la mezcla correspondiente. El siguiente sería dejar los moldes con una mezcla para que se comiencen a inflar los cupcakes durante los 15 minutos. El siguiente sería, ya que transcurrieran los 15 minutos, se ingresará un palillo para ver si ya están listos. En caso de que el palillo salga limpio, esto nos indicó que el cupcake ya está. Pero hay que tomar en cuenta que en caso de que no, tiene que dejar los minutos. El siguiente sería, ya que el palillo salga limpio, se apagará el horno para que posteriormente saca los moldes y ya con los cupcakes ya hechos para enfriar. La preparación del betún de queso crema. Se utilizó 400 gramos de queso Filadelfia, 300 gramos de azúcar glass y 400 gramos de mantequilla sin sal. La preparación de betún se utilizaron los siguientes pasos. El primer paso sería echar los 400 gramos de mantequilla sin sal a un bol para batirla con la batidora hasta que la mantequilla cambie su color amarillo a un tono blanco. El siguiente sería, una vez que la mantequilla ya se encuentra en su tono blanco, se echarán los 400 gramos de queso Filadelfia para que se mezclen junto con la mantequilla y quede una mezcla homogénea. El tercero sería, ya que esté la mezcla homogénea con la mantequilla junto al queso Filadelfia, se agregarán los 300 gramos de azúcar glass para que se incorpore junto
con la mezcla ya que esté realizada. El cuarto sería finalmente la mezcla, lo colocaremos en una maga pastelera con la punta que más nos guste. Preparación del betún normal. Se utilizarán los siguientes ingredientes. El primero sería 400 gramos de mantequilla sin sal, 300 gramos de azúcar glass y por último colorante artificial sabor a uva. La preparación del betún sería echar los 400 gramos de mantequilla sin sal en un bol para batir la batidora hasta que la mantequilla cambie su color amarillo a un tono blanco. El siguiente sería echar 30 gramos de azúcar glass ya que esté la mantequilla que se encuentre su tono blanco para después mezclar los ingredientes con la batidora. El tercero sería colocar 3 gotas de colorante artificial y mezclarlo lentamente con la batidora para que agarre un color que queremos. El cuarto sería finalmente que coloquemos una mezcla con manga pastelera con la punta más que nos gustó. La preparación del betún sería betún de chocolate que se compró para colocar con un betún, con un cupcake, con una palita. Lo siguiente que presentaremos es, una vez que se terminen los cupcakes ya fríos y la mezcla de los betunes, terminarán que se podrán a decorar cada uno de ellos con los siguientes ordenados. El primero son los cupcakes de Red Velvet que irán acompañados con el betún de queso de crema. El siguiente son los cupcakes de vainilla que irán acompañados con el betún de chocolate y los perlitos de dulce. Y los terceros, los cupcakes de chocolate que irán acompañados con el betún normal, con colorante y la perlita dulce. El siguiente es el 4.1 arreglo experimental. Para comenzar con el diseño, el experimento primero se definió lo siguiente. El primero, la variable de la respuesta de seleccionar fue sabor de los cupcakes y los segundos, los factores seleccionados fueron betún, queso crema normal, artificial de sabor chocolate. La segunda, la harina para los cupcakes chocolate de Red Velvet y la vainilla. En total se hicieron 2 réplicas de cada una de las combinaciones diferentes nivel de ambos factores, es decir, 18 cupcakes en total. El 4.3 planteamiento del problema se llevó a cabo un experimento para investigar la posible influencia de la harina. Utilizará el proceso de elaboración de los cupcakes y los diferentes tipos de betún, así como su efecto en su sabor final. Para este experimento fueron manejados 3 diferentes de harina. El primero fue chocolate, el segundo red velvet y 3 vainilla. Y para los betunes se consideraron 3 situaciones. El primero fue queso crema, el segundo normal sin queso crema, el tercero artificial de sabor chocolate. La información se presentará a continuación. El 4.3 planteamiento del problema, cómo se presenta y está relacionado con una tabla. De la primera hilera dice que tipos de betunes de factor 1. Al lado de la segunda columna de chocolate, la tercera red velvet y el otro vainilla. Y están conformados por queso crema, normal y chocolate. Bueno, entonces, en base a los datos presentados anteriormente, para resolver lo que queremos encontrar, que es cuál es el mejor sabor de cupcake, se debe establecer la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos dice que el promedio de las medias
igual en ambos casos, tanto en la harina como en los betunes. Entonces, una vez se establecen las hipótesis, se debe calcular el estadístico de prueba P. Para esto, se hace uso del programa Minitab y se introducen los datos que vimos anteriormente y nos da que el valor P para el betún nos da de 0.135. El valor P para la harina nos da 0.003 y el valor P para la combinación de betún y harina nos da de 0.114. Entonces, una vez teniendo cuánto es el valor P de cada uno de estos casos, se debe establecer la región de rechazo. Es decir, vamos a ver si se acepta H0 o se rechaza, ¿no? Entonces, para el factor A tenemos que el valor P es de 0.135, para el factor B 0.003 y para el factor AB es de 0.114. Entonces, a partir de ahí se formula una regla de decisión, que es el paso número 4. Y se sabe que si el valor P, que es menor, perdón, si el valor P es menor que 0.05, se debe de rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las medias y concluimos que sí existe una diferencia significativa. Entonces, si observamos los tres primeros casos, ¿no?, del factor A, perdón, nos vamos a dar cuenta de que para el factor A el valor P es mayor a 0.05. Para el factor B el valor P es menor a 0.005 y para el factor AB también es mayor a 0.005. Entonces, el paso número 5 sería tomar una decisión en cuanto a la hipótesis nula. Entonces, de esto se sacan dos conclusiones. La conclusión estadística, que es la que vemos a continuación, que dice, como el valor P es mayor que 0.005 en el factor B, pero menor en el factor A y en el factor AB, la hipótesis nula se rechaza en los últimos casos, pero no se puede rechazar en el factor B y se llega a la conclusión de que todos los betunes, así como la relación de estos con la harina, son iguales, pero que al menos una de las harinas es diferente. Y la segunda conclusión sería la conclusión administrativa. La conclusión administrativa nos dice que existe evidencia suficiente para concluir que estadísticamente el sabor de los cupcakes en las diferentes combinaciones de harinas y betunes son iguales y no se presenta el efecto de sinergia. Sin embargo, al menos una de las harinas sí presenta un mejor sabor. Entonces ya el último paso para comparar, ¿no?, cuál de estas harinas fue la que obtuvo mejor mejor valor al momento de testarla, se analiza con el método de comparación de Tukey. Para eso se vuelven a introducir los datos en Minitab como antes y pues la aplicación solita nos arroja los datos, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿qué es lo que nos quiere decir? Si se dan cuenta, ahí donde dice grouping, en Red Velvet tiene una A y en vainilla y en chocolate tienen B. Lo que significa esto es que cuando estas medias no comparten la misma letra, significa que la media que tenga una letra diferente es significativamente diferente. En este caso, el Red Velvet es la que tiene la letra diferente. Por lo tanto, podemos concluir de esto que la harina de Red Velvet fue la que mejor sabor obtuvo. Y eso es algo que se puede ver aquí en la interpretación de resultados, que nos dice que en base a los datos que nos ofrece Minitab, se puede concluir que la mejor harina es la de Red Velvet, que en promedio obtuvo una calificación de 7.83 de 9. Por otro lado, el betún utilizado no presenta una diferencia significativa en el sabor, por lo que se puede utilizar el que sea. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando uno quiere hacer cupcakes entre estas tres diferentes tipos de harinas o los tres diferentes tipos de betún, no va a importar el betún que escojas, porque al final de cuentas, estadísticamente no hay una diferencia entre lo que la gente prefiere entre un betún o el otro. Sin embargo, sí va a importar la harina que utilices. Como ya vimos, en este caso, la mejor harina fue la de Red Velvet, ¿no? Entonces, con esto se llega al resultado final de que no importa el sabor de betún que utilicemos. Y debido a que tampoco se encontró una relación entre el tipo de harina y el tipo de betún, se tiene la evidencia suficiente para concluir que el mejor sabor de cupcake es aquel que esté hecho de harina de Red Velvet sin importar el tipo de betún, dejándonos así en completa libertad de escoger cualquier sabor de betún que queramos. Entonces, ya con todo esto en mente, pues podemos concluir, ¿no?, que gracias a este proyecto logramos reforzar nuestros conocimientos acerca del uso de Minitab 16
así como el uso de los estadísticos de prueba. Incluso aquí no lo vimos realmente, ¿no? Pero todo el trabajo que se hizo también por parte de Excel. Y pues aprendimos que los métodos utilizados se originan del trabajo de diseño de experimentos por parte de Fisher, quien proporcionó la mayoría del proceso estructural para aplicar la estadística moderna y que son los que más se utilizan en la actualidad y que gracias a él lo implementamos en el proyecto de estadística inferencial.